Bien, entonces al estudiar el concepto de ciencia del derecho y en particular cuando nos referimos a lo que es el carácter dogmático de lo que es la disciplina del derecho, ya vimos que el jurista técnico va a estudiar el derecho tal cual viene dado por el legislador, como se lo estoy explicando, ¿no? Entonces los hombres encargados de hacer leyes, de crear esa serie de preceptos que integran lo que es el ordenamiento jurídico positivo, o sea, lo que es la consagración de la norma, ya lo entendimos, porque tú me dijiste hace rato cuando me enseñaste, es que eso no está establecido, excelente, eso es lo que quiero. Ya cuando hablamos de derecho positivo es algo que está consagrado en ley, que está establecido, a diferencia del derecho natural. Entonces, ¿qué ocurre? Produce un material sobre el cual, sin poder llegar a modificarlo, va a trabajar lo que es la parte científica del derecho, porque nosotros hablamos ayer del derecho como ciencia, del derecho como ciencia. Pero eso sí pregunto, ¿es suficiente que el derecho sea contemplado a través de lo que es el ojo dogmático científico? ¿Se acuerdan del ejemplo que estamos hablando ahorita con respecto a la parte doctrinal y la parte legislativa en cuanto a la aplicación de las fuentes del derecho en el caso que yo llevaba? ¿Se recuerdan cuando les dije que normalmente el abogado se pone como unas gringolas acá, entonces no ve más allá porque se crea, si es verdad que tengo que fijar un criterio, claro que sí, pero ese criterio lo voy a fijar en base al caso que voy a desarrollar, ¿sí? Si mi criterio es únicamente para, para cierta situación, entonces en esa situación es donde debo desarrollar yo mi ejercicio, pues, ok, despliegue mi ejercicio y especializarme en eso. Pero si tengo una visión mucho más amplia, eso me da permisividad de ser parte acusatoria o parte defensora. Pues me explico. Generalmente nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, si me formo como acusador, voy a fiscalía, soy acusador, qué sé yo, y me desarrollo en esa área, pues me especializo en esa área. Si soy defensor, me voy a la parte de la defensa. Aquí en Venezuela ocurre mucho que vemos a los defensores, perdón, a los fiscales ejerciendo excelentemente sus funciones como fiscales. El punto está en que haga la investigación realmente para determinar el grado de culpabilidad del imputado. Ahora bien, este fiscal resulta siendo al final de su trayectoria judicial, termina siendo excelentes defensores, porque ya saben todo lo que se realiza para lo que es la acusación y las debilidades jurídicas que existen. Pues, okay. Entonces ya al saber todo esas, ellos generalmente por parte procesal, que es donde realmente yo les recomiendo que ustedes cuando vayan a hacer un curso, unos estudios, un diplomado, háganlo. Si van a ejercer, váyanse a la parte procesal, más nada. Usted lo que tiene es que dominar la parte procesal. Listo. Okay, ya usted domina la parte procesal civil, que es amplia. Porque el procesal civil tiene de todo, divorcio, de todo. Ok, de todo en la parte procesal civil. Ya usted domina la parte procesal, no hay nadie que lo demás ya es aplicación lógica, criterio jurídico, experiencia, todo eso. Así como la ley del orden, si existen esos juicios así. Aquí hay juicios, claro que sí, en la parte penal. Ok, en la parte penal sí hay, sí, por supuesto. Es más, a mí me parece tan interesante, a mí me parece sumamente interesante el paquete de esta universidad, porque esta universidad tiene en su malla curricular un juicio. Por eso es que yo les estoy diciendo que yo les voy a desarrollar a ustedes, a visualizar un proyecto, que con ese proyecto ustedes así, esto lo vimos aquí, y van a tener esa astucia de identificar dónde está fallando la contraparte. Pues me explico. Pues como yo les estoy diciendo, ustedes van a identificar la situación y me vas a argumentar y me vas a decir si es moral, si es jurídico, si es... Ok, vas a expresar lo que yo les voy a presentar ahí y eso les va a servir a ustedes como elemento clave para el momento que vayan a desarrollar ese juicio, porque me hablo a mí de esa parte y les dije, mire, sinceramente no, y menos ahora, porque ya vi el paquete y dije, conchale, dedicarse a la parte procesal es estar al día, estar metido ahí y amerita, implica mucha dedicación, realmente. Yo soy muy comprometido. Entonces realmente tendría que ponerme, foguearme y de verdad que como yo trabajo no tengo el tiempo para hacerlo. Pues, okay. Pero la parte procesal es muy bonita y es muy amplia, es donde te explica todo. Y si es verdad eso que tú dices, lo que pasa es que no es como tal, o sea, los conceptos. Por ejemplo, ellos hablan mucho ¿cómo es que ellos dicen? Escena del crimen, por ejemplo. No, no se llama escena del crimen. Ok, eso tiene un nombre dentro de lo que es el marco regulatorio jurídico venezolano, o el marco, sí, vamos a hablar del criminalístico, que obedece a lo que es el manual
de cadena de custodia y evidencias físicas. Y se establece el sitio del suceso. ¿Okay? Lo que se conoce como escena del crimen se llama sitio del suceso. ¿Okay? O sea, tenemos nuestro lenguaje técnico, que recuerden que les dije que tenían que ser un glosario. ¿Okay? Y para hoy tenían que traer 2 términos. ¿Okay? ¿Sí? Cuando cerremos me leen sus 2 términos, y yo les recomiendo sí que dejen ese glosario para ustedes, ¿ok? Y que lo continúen, no que se acabó esta materia. Y si les vuelvo a otra materia, les decir dónde está su glosario para ver cómo va, ¿ok? Porque eso es lo que les va a permitir a ustedes. Qué bonito cuando un abogado se expresa con lenguaje técnico jurídico, ¿sabes? Y que sepa explicar y argumentar con lenguaje técnico jurídico. No hablando como un chabacano, no hablando como un... Aquí yo al principio, claro que hay situaciones que se las explico porque entiendo que están empezando. Pero si ustedes estuviesen más avanzados, por supuesto que les digo, les hablo ya desde el lenguaje técnico jurídico y ustedes deben dominar la materia. No pregúntame qué es esto, qué es aquello. No, sí, ya, esto es materia que usted debe dominar. Pues, okay. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Leer sentencias. Lean sentencias. Ustedes este trimestre no pueden irse sin leer una sentencia. Es más, vamos a buscar la forma también de en esa segunda actividad. Aun cuando yo les dije eso, vamos a desarrollar un análisis de una sentencia, ¿les parece? Una sentencia donde ustedes desarrollen el lenguaje jurídico y hay formas de analizar la sentencia, ¿ok? Y que nos permita, como les dije, sabernos expresar, ¿ok? Y eso les va a servir a ustedes como elemento para... Sí, claro, exacto, no hay problema, está bien. Entonces, bien, como les decía ya, respecto al formulamiento que les dije de que si era suficiente que el derecho sea contemplado a través del eje dogmático, por supuesto, ok. Bien, es cierto que el derecho, cuando trabaja en base a datos y procedimientos verdaderos, tiene que aceptar las normas jurídicas tal cual las vienen dadas por el legislador, ok. Es decir, si yo voy a argumentar algo, ciertamente tengo que interpretar la norma que está establecida. No es a criterio, ni es que porque no, eso está mal. Eso es, si supongamos que va una persona en una camioneta de pasajeros y se montó en la camioneta que está llena. Ocurre mucho, fíjense, por eso que les voy dando contexto. Está llena, está abarrotada, pero la persona permitió que se montara en su camioneta de pasajeros, va en la vía y se cae esta persona. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí con esta persona que pierde la vida? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué hecho identificamos ahí? ¿Qué hecho jurídico? A ver. Hay un homicidio, ¿saben? Un homicidio culposo, excelente. Hay un homicidio. Ese conductor de ese vehículo tiene responsabilidad sobre ese homicidio porque él permitió que esta persona abordara la camioneta y como tal hay un tema ahí. Eso lo van a ver ustedes más adelante cuando vean materia penal. No me quiero adelantar, pero sí quiero que sepan que hay un homicidio. ¿Okay? Aquí no hay asesinato porque eso no está establecido en el marco regulatorio penal venezolano. ¿Sí? Aquí existe homicidio. ¿Okay? Si la persona murió ¿por qué? ¿Por causa natural o por homicidio? Pues, ¿entiendes? Entonces, en ese caso, esa persona no murió por causa natural. ¿Que se cayó? Sí, se cayó, pero ¿qué ocurrió ahí? Un homicidio. Homicidio culposo, vamos a clasificar el delito, ¿ok? ¿Sí explico? Ahora tú vas a demostrar tu grado, o se va a comprobar, a demostrar tu grado de culpabilidad o participación, tu responsabilidad penal dentro de este suceso, ¿ok? Si hay elementos suficientes de convicción que permitan demostrar el grado de responsabilidad que tú tienes dentro de esa acción que se generó, pues, ¿ok? ¿Sí me explico? Muy bien. Entonces, no es conveniente aquí, fíjense el siguiente planteamiento, no es conveniente al propio tiempo un examen de normas para saber si son ellas las que mejor regularían las relaciones sociales. Pregunto nuevamente, ¿no es conveniente al propio tiempo un examen de esas normas para saber si son ellas las que mejor regularían las relaciones sociales? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Repito la pregunta que me están viendo con cara de extrañado. Dado lo que les acabo de señalar, ¿verdad? Donde les explico que el derecho trabaja en base a lo que son los datos, los procedimientos, y que tiene que aceptar que las normas son jurídicas tal cual vienen dadas por el legislador, que están sometidas a interpretación. Ahora pregunto, ¿será conveniente que que durante el tiempo, durante el momento, sean examinadas esas normas para saber si realmente aplican o no? Ok, perfecto. ¿Por qué? A ver, es necesario, pero ¿por qué? Porque la sociedad, ¿qué pasa? La sociedad es estática. La sociedad evoluciona, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que antes, y fíjense, vuelvo y repito, yo le estoy dando mucho contexto a ustedes. Acuérdense que antes, cuando yo era niño, vi a un hombre con un zarcillo. Yo decía, ese tipo es... Lo voy a expresar porque eran
situaciones de nuestra realidad, ¿ok? De cuando éramos niños, ese tipo es tal. Ahorita, ¿cuántos hombres tú no ves con... Es más, yo tengo que preocupar, ¿verdad? ¿Entiendes? ¿Cuántos hombres tú no ves? Y no solo aquí, y que se llaman la lengua, cabello largo, ¿me entiendes? ¿Sí me explico? Ver a una persona, a un hombre con otro hombre, besarse, y todavía nuestra sociedad no está preparada con ello. Les saco esto a ejemplo para que lo visualicen y comparen lo que es la sociedad de antes, que antes, en aquel entonces, era una norma moralmente que sancionable, ¿sí? Hoy día todavía nuestra sociedad no está preparada y no lo ves a diario. Pero así hay quienes los hacen y hay quienes nos hacemos la vista gorda, así como hay quienes sencillamente señalamos, ¿ok? Desconsiderando lo consagrado constitucionalmente del derecho al libre desarrollo de la personalidad y todo esto. ¿Sí me explico? Entonces, por eso que yo señalo que sí es necesario valorar eso y que esté a la par de la evolución de la sociedad. ¿Me explico? ¿Me entienden, verdad? Esto está muy clarito. Si ustedes no lo entienden, concha. Entonces, es necesario estudiar si esta norma realiza efectivamente los valores a cuyo alcance tiende el derecho, ¿ok? Es decir, si es efectivamente para la relación que regula, para establecer si necesita en futuro ser modificada o si se debe, en efecto, permanecer vigente en la sucesión de la legislación. ¿Ok? O sea, hay normas que, en efecto, si nos vamos al Código de Comercio de nosotros, ¿ustedes saben de qué año es nuestro Código de Comercio? Se los dejo de tarea. ¿De qué año es nuestro Código de Comercio? Y aún está vigente nuestro Código de Comercio. Nuestro Código Penal es del 2005, ¿ok? Y han salido nuevas vertientes de delito, ¿ok? Pero ¿qué ha pasado? Han salido leyes especiales que atienden esas situaciones. Tal es el caso de la ley de delitos informáticos, la ley contra el financiamiento del terrorismo y qué sé yo. O sea, es una serie de leyes que deberían estar dentro del campo penal, dentro del ámbito penal, asumidas por el Código Penal. Pero ¿qué pasa? No, dejemos el Código Penal vigente con ciertas normas que quedan derogadas y apliquemos estas nuevas leyes. De hecho, hay leyes, bueno, hay situaciones que no las voy a explicar aquí por lo que les expliqué, que no quiero perder el tiempo con el tema de explicar la parte penal. Lo que pasa es que mi especialización es penal y por eso es que me voy mucho a ese contexto, pero vamos a continuar avanzando. Si me siguen entonces hasta acá, ¿verdad? Entonces esas consideraciones llegan al extremo en boca de las naturalistas, ¿ok? Naturalistas, ¿quiénes son los naturalistas? Esas personas jurídicas que obedecen ese contexto natural, como yo les decía anteriormente, a la parte de la moral, de las buenas costumbres, de esos principios morales, están arraigados a ello, en una forma en que hacen depender la validez de la norma positiva de la realización de determinados valores, ¿ok? Es decir, hoy día sí existen ciertamente circulares, ordenanzas, ¿ok? Ese es el término, ordenanza, donde se regulan ciertas conductas que son permisivas o no permisivas. Y como tal, entonces, implica la participación o no del Estado, del municipio o del ente que rija la materia, ¿ok? Vamos bien hasta ahora, excelente, ¿ok? Entonces, independientemente del problema de la fundamentación de la norma jurídica, no puede ser objeto de duda el derecho, ¿ok? Como objeto cultural que tiende a realizar determinados valores. Entonces, en efecto, esas entidades producidas por mecanismos propios del mundo de la naturaleza y regidas por el principio de la casualidad, obtienen su existencia de un proceso mecánico predestinado e invariable, ¿ok? Invariable, perdón. Y por ello digamos que son objetos neutros de valor, ¿ok? Con respecto a lo que refiere a la actividad humana, todos los objetos de la actividad humana producidos a través de un proceso de libertad son susceptibles a la valoración tanto en cuanto al procedimiento que les llegaría a formar como a su propia categoría óptica. Por ejemplo, ¿a qué me refiero yo con esto? Yo puedo llegar y agarrar mi moto y conducir en contrasentido, pues, ¿ok? Lo puedo hacer, lo debo hacer, ¿me explico? ¿Sí? Entonces, estaría incurriendo ¿en qué?
en estos aspectos donde lo visualizamos en algo, estoy, digamos, cometiendo algo justo, estoy consagrando el bien común o estoy afectando la seguridad jurídica. A ver, ¿cómo lo visualizan ustedes ahí? Si yo me estoy comiendo la luz, ¿cuál de estos aspectos? Fíjense que ahí necesariamente yo estoy desatendiendo la seguridad jurídica porque está establecido en la ley que en efecto yo voy a transitar a favor de lo que indica el sentido de esa calle, ¿verdad? Ok, pero eso no quiere decir que no estoy afectando el bien común y que no estoy cometiendo un acto injusto, que ya lo analizamos, ¿sí? Y está establecido, no, usted tiene que transitar en este sentido. Muy distinto a decir algo que yo vaya caminando en la calle que es de bajada, no afecta. ¿Sí me explico? La calle es baja, pero yo puedo caminar. O sea, como peatón tengo ese derecho a movilizarme en ese sentido, no afecta en nada. Pues, claro está, debo hacerlo en la acera, a no ser que esté en Puerto Ordaz, porque Puerto Ordaz es la ciudad planificada de Venezuela, pero no hay aceras. Ok, no sé si lo sabían, no hay aceras. No sabía, pero sí, no, esa es la ciudad planificada de Venezuela, esa es la ciudad más joven de Venezuela. Entonces, el derecho, digamos que como entidad existencial es susceptible a valoración, es lo que quiero hacerles ver, ¿ok? Digamos entonces que cuando hablamos de Kelsen, por exigencias de lo que es la pureza metódica y a los fines exclusivos de establecer lo que es el derecho positivo, afirma la necesidad de utilizar en su estudio solo los datos que aportan las normas y desechar completamente todos aquellos que no son de estricta naturaleza jurídica positiva, cosa que no debería ser por lo que estamos hablando acá, ¿ok? O sea, que se debe distinguir lo que el derecho es como objeto de estudio científico a lo que el derecho es como objeto de deber ser. No sé si me explico. Sí, seguro, ¿me expliqué? Excelente. Ok, entonces, de manera alguna se niega la exigencia de que el derecho debe ser moral, ¿ok? ¿Sí me explico? El derecho no necesariamente tiene que ser moral, ¿ok? Es decir, no tiene que ser bueno, ¿ok? ¿Sí me explico? No tiene que ser bueno, no, para nada. El derecho debe ser valorado. Pero lo único que pasa es que esa tarea no corresponde al científico del derecho, sino al filósofo del derecho, que es quien va a determinar cómo se va a configurar ante el fenómeno social que se suscita la aplicación o no del derecho. ¿Ok? ¿Sí me explico? Excelente. Por otra parte, tenemos ya, bueno, yo se las había señalado que Aristóteles traza una clasificación de la justicia y sostiene en su Ética de Nicomaco que la justicia es la medida general de la virtud. Eso lo establece Aristóteles. Y al propio tiempo el contenido de las leyes. Y fundamenta la justicia en la igualdad. Pero Aristóteles sostiene que puede ser concebida de diversas maneras conforme a la relación a la cual debe ser aplicada. ¿A qué refiere esto? Vamos a ver. Lo voy a repetir. Quiero que interpretemos esto. Señala Aristóteles que fundamenta la justicia en la igualdad. Aristóteles, por supuesto, dice, no, la justicia sí corresponde a la igualdad, ok. Y sostiene que puede ser concebida de diversas maneras de acuerdo a la relación en que debe ser aplicada, ok. O sea, se va a concebir de acuerdo a cómo es la aplicación de la justicia, ok. No es que yo voy a alegar, no, pero a Grace sí se la valiste y a mí no. ¿Me explico? Está en lo que yo voy a sustentar. ¿Sí me explico? En lo que yo voy a argumentar. ¿Me explico? Ay, se me estaba agotando la batería. Vamos a ver si rinde. Si no, bueno, ya veremos qué hacer. Permítame un momentico para poner el cable porque se me va a apagar el teléfono y ahí pierdo. Ok, continuamos. Sí, porque ahí pierdo. Tengo que tener una dualidad con la presentación y no es lo que quiero. Vamos a tener que sostenerlo aquí para que no... Sí. Ya vengo con ustedes. Aquí estoy. Listo, está cargando. Por lo menos que aguante la carga. Bien, si seguimos entonces bien, ¿verdad? Entonces, con esto distingue entre justicia distributiva y justicia correctiva, que era parte de lo que yo les señalaba ahí, ¿no? En la que refiere a la justicia distributiva, no me lo preguntaron, y se me había olvidado explicárselo.
se aplica a la distribución, cuando hablamos de la justicia distributiva, se aplica a la distribución de los honores y los bienes públicos, ¿ok? Según el mérito de cada cual. Mientras que la justicia correctiva es lo que llamamos justicia igualadora o sinalamática, ¿ok? Cuando hablamos de sinalamática, ustedes cuando vean los contratos van a ver que es una relación sinalamática, bueno, eso lo van a ver más adelante, no vamos a hablar ahorita de eso. Entonces se aplica fundamentalmente en las relaciones de cambio y consiste, como expresa del Becho, en un punto medio entre el daño y la ganancia, ¿ok? Y puede ser de dos clases, conmutativa, yo se lo voy a pasar por escrito. No pierdan. Lo que quiero es que si no lo entienden, me dicen, no entendí esto, ¿a qué se refiere? Y yo se los explico. Conmutativa, ¿por qué? Porque tiende a establecer una igualdad dentro de las relaciones contractuales, que es lo que estoy diciendo la parte sinalamática, ¿ok? O sea, que tiene que haber igualdad, ¿ok? Cuando hablamos de sinalamática, busquen ese término, pero referimos, ¿ok? ¿Por qué refiere a eso? ¿Ok? Bueno, para la clase siguiente, chévere, ahí en el glosario. Es más, si tú no trajiste tu tarea de glosario, ya ahí investigalo rapidito y lo lees para que no pierdas la evaluación. ¿Ok? Pues yo le dije, en cada clase ustedes me van a leer dos términos. Tráete tú. Pero búscate hacer sinalamático y salimos a la duda. O si quieres lo buscas tú, pues, Manuel, ¿te parece? Bien. Y lo explicamos aquí con la parte de contratos, a qué se refiere el sinalamático. ¿Ok? Ok. A la justicia judicial se aplica para la reparación de los daños que se produzcan en las relaciones particulares con motivo de actividades que que el hombre riñe y que van a generar fundamento con virtud de lo que es la problemática o los conflictos que se puedan suscitar. Por su parte, también les mencioné a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino tiene una biografía bien interesante, pero no quiero halagar, pero sí sería bueno que ustedes como juristas lean un poco sobre Santo Tomás de Aquino. Yo no digo que profundicen en su biografía, pero sí es que sepan quién es Santo Tomás de Aquino, porque tiene un valor notable dentro del derecho, ¿ok? Y dentro de lo que es el conocimiento epistemológico, ¿ok? Bien, entonces Santo Tomás de Aquino considera como Ulpiano que la justicia es el hábito por el cual se da con una voluntad constante y perpetua su derecho a cada uno, ¿ok? En efecto, tal como lo señala Ulpiano. ¿Qué es lo que dice Ulpiano? A ver, eso se lo tienen que saber así, sin leerlo. No, no hay que leerlo. Hay que No, pero dilo, sin miedo. Como les dije, sin miedo a perder. No, de verdad, vamos a tomarlo como reto. Cónchale, es esto. Y así nos los aprendemos. A ver, ¿qué dice Ulpiano? Sin leerlo, como dije, si nos equivocamos. No hacer daño a nadie. Ajá, en tus palabras. Darle a alguien lo que se merece. Me falta un ejemplo. A ver. No hacer daño, ¿no? No hacer daño. Búscalo. Vivir honestamente. Vivir honestamente. Excelente, ¿ves? ¿Ven? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, él sostiene también, como Aristóteles, que la justicia debe ser entendido como una justicia conmutativa y que regula relaciones de cambio y justicia distributiva y todo eso que señala Aristóteles. Por su parte, el célebre filósofo español Francisco Suárez concuerda con esa doctrina tomista, que es el que fundamenta su obra, y del Becho sostiene que la justicia se afirma no como sinónimo de derecho positivo, sino como su modelo ideal. ¿Por qué yo hago estas observaciones e insisto tanto con el tema del derecho positivo y del derecho natural? Porque vamos a ver esa serie de elementos que se nos van a presentar. Entonces, como le dije, tenemos que identificar si la situación es una situación de derecho o una situación de hecho, que lo vamos a ver en su momento, ¿ok? Sencillamente se lo estoy aquí ilustrando para que podamos en su momento desarrollarlo. Ok, entonces considera la justicia como un criterio a través de la cual la personalidad debe ser reconocida por las demás en lo que realmente vale y debe ser atribuido a cada uno lo que le corresponda. Ok, en eso es que fundamenta su criterio, pues. Asimismo, se han agregado a las diversas categorías expresadas por los autores que han ocupado el tema una idea de que diferente de la justicia. Okay. Y eso puede, si se quiere, traducir en subjetividad. Cuando hablamos de justicia, generalmente lo traducimos en un tema subjetivo. Y nosotros tenemos que buscar un ordenamiento objetivo, pero claro está, con una interpretación, ¿sí? Y es por eso que entonces aplicamos esta parte que tenemos acá al lugar de aquello. Esto nos va a garantizar esto, ¿sí? Por lo general, la aplicabilidad de esa herramienta o de ese instrumento, ¿sí? Excelente. Entonces, cuando hablamos de bien común, como ya se sostuvo,
la determinamos en contraposición de que es el bien individual, en contraposición, perdón, del bien individual, de que es el bien que va a beneficiar a todo el colectivo, ¿sí? Cuando hablamos de lo que refiere a la seguridad jurídica, nos referimos al criterio que se relaciona más con el aspecto racional y ético del derecho, ¿sí? ¿Me siguen? Cuando hablo del aspecto racional y ético del derecho, ¿a qué me referiré? En la seguridad jurídica. Pues ya hablamos de la seguridad jurídica, lo conceptualizamos. Pero fíjense, aquí Rafael Preciado dice que es un criterio que se relaciona más con el aspecto racional y ético del derecho con su aspecto técnico, positivo y sociológico. ¿A qué se referirá? Hay varios elementos ahí que se abordan. La sociedad es pensarla. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Vale, más en pensamiento que a lo que vas a aplicar. Exactamente, muy bien, excelente. ¿Y obedece a qué? A fenómenos sociales, ¿ok? A situaciones que se suscitan, ¿ok? Y que es donde vamos a identificar si realmente, o sea, como les dije, si vivimos a la armonía, no pasa nada, excelente. Para eso están las leyes, para vivir en armonía y principios morales y éticos que me permiten a mí desenvolverme en sociedad, sí, y desplazarme con total normalidad. Pero en el momento mismo en que yo cometo una infracción, un delito, una acción ilícita, ahí es donde el derecho va a atender esa situación o ese fenómeno que se está originando. ¿Por qué lo llamamos fenómeno? A ver, conceptualicemos fenómeno. ¿Qué entendemos por fenómeno? Un cambio. Algo que ocurre de repente, que no está establecido. Exactamente, algo que se sale de la armonía, ¿ok? Sí, de la armonía donde nos estamos desarrollando, ¿sí? Estamos aquí desenvolviéndonos en la armonía, pero entonces de repente ocurre algo irregular, algo que rompe esa armonía, ¿sí? Entonces eso es un fenómeno y como tal es abordado por el derecho, ¿sí? Perfecto, excelente, muy bien. 10 minutos más, tranquilo, yo sé que tienen prisa, pero está oscureciendo ya, pero 10 minutos más y terminamos, ¿sí? O vamos a poner, no, mentira, menos de 10 minutos, 8 minutos, 8 minutos exactos. Ok, cuando hablamos también de la seguridad jurídica, que es un valor de tipo sociológico, no se puede determinar a priori o a posteriori, y no llega al derecho desde un punto de vista estático, como les decía yo, porque ya la armonía es precisamente cuando se requebranta esa armonía o cuando ocurre ese fenómeno que se ve necesario aplicar esa seguridad jurídica que va a garantizar la vuelta a la normalidad de esa armonía, ¿sí? Que va a garantizar que todo vuelva a su cauce. Vamos a verlo así. ¿Me explico? Excelente. Por otra parte tenemos, ya va, que me escapé con... Hay dos conceptos que los quería abordar, pero no los... Ok, el acto arbitrario puede ser justo cuando suponga desconocimiento de una norma contraria a la justicia absoluta. ¿A qué referimos con esto? A ver, si quisiera que me explicaran eso. Repito, vamos a entender primero lo que refiere la arbitrariedad. Y les repito lo que quiero que me contextualicen. La arbitrariedad, lo estoy señalando acá, supone a la inexistencia de lo que modernamente se ha determinado en Estado de Derecho, ¿okay? De lo que está regulado, ¿okay? O sea, al desconocimiento de lo que es el derecho, ¿sí? Eso es la arbitrariedad, ¿okay? Que es aquel en la cual todas las actividades del órgano se rigen por normas jurídicas predeterminadas, ¿okay? Está establecido, está consagrado en ley, entonces yo de manera arbitraria, de manera impositiva, voy a imponer mi conducta por encima de lo que está establecido. Ahí es donde vemos la arbitrariedad. Entonces, yo les digo esto, el acto arbitrario puede ser justo cuando suponga el desconocimiento de una norma contraria a la justicia absoluta. ¿Qué piensan ustedes de eso? En base a lo que les expliqué, que el desconocimiento de una norma no implica su no cumplimiento. A ver, ¿qué reflexión les lleva a esto? Repito, acuérdense que les dije, no, sí, porque hay una contradicción acá, hay una contradicción. Les señalé que el desconocimiento de una norma en el contexto venezolano está establecido en el Código Penal, está establecido en el Código Civil inclusive. Creo que es el artículo 3 y el artículo 4, los dos, algo así. Donde te señala que si tú desconoces una norma, no implica su no cumplimiento. ¿Qué? Usted tiene que, porque está el principio de publicidad de la ley, como yo lo señalé acá. Entonces, fíjense, repito, aquí dice esto, en un texto de lo que estoy investigando, el acto arbitrario puede ser justo
cuando suponga el desconocimiento de una norma contraria a la justicia absoluta. Eso está en doctrina, ¿ok? Eso es un aspecto doctrinal. Yo quiero que ustedes, en base a lo que hemos desarrollado hasta ahora, me argumenten eso, o sea, me debatan eso, me lo apelen, ¿ok? No, yo voy a apelar, yo no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto, por esto, o estoy de acuerdo, estoy a favor de ese argumento de que el acto arbitrario puede ser justo cuando suponga el desconocimiento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo cometo una arbitrariedad, puedo considerarlo justo por el desconocimiento de la norma contraria a la justicia absoluta. ¿Es válido ese argumento? Sí. Usted dice que sí. ¿Y usted? No, muy bien. Hay posiciones encontradas. Aquí, como le dije, no pasa nada. Cada quien va a argumentar y vamos a analizar el por qué usted piensa que sí o que usted piensa que no. Fíjense, hay una prohibición en ley de la distribución de este refresco. ¿Ok? Pero el amigo, solo para ilustrar así para que lo vean, el amigo desconoce de esa ley, porque esa ley está promulgada recientemente y él distribuye su refresco. Puede, como lo señala aquí, es justo, acuérdense lo que le estoy diciendo, ¿no? Justo para él alegar el desconocimiento de esa norma. Es justo, pregunto, recuerden la conceptualización, justicia, bien común y seguridad jurídica, ¿no? Acuérdense de la diferenciación de justicia o injusto, de legítimo e ilegítimo, o de legal e ilegal. Es lo que quiero que visualicen, ¿sí? Veamos, entonces te argumenta que no es justo. No es justo, lo mantienes. No es justo que tú desconozcas la norma y como tal distribuyas tu refresco. ¿Por qué lo alegas? A ver, argumente. Tú dijiste que no y ella dijo que... No, perdón, tú dijiste que sí era justo. Perdón, tú dijiste que sí y ella que no. Ajá. A ver, tú dices que sí es justo. A ver. Sí es justo porque no necesariamente esa ley que ha sido promulgada es justa, es legal. Sin embargo, yo, o sea, inclusive la misma ley te permite a ti desconocer o hacer por ejemplo, la misma Constitución te dice que tú puedes desconocer cualquier autoridad que se... No, pero es que fíjate una cosa, hay una confusión acá pequeña y quizás porque el ejemplo está muy contradictorio, pero es lo que, fíjate, al principio me dijiste algo y vamos a corregir acá. Fíjate, ciertamente para él puede ser justo, pero tu justicia obedece al hecho de que no es injusto. Yo no conocía la existencia de esa ley. Ok, está bien, es injusto, pero es ilegal. Estás ilegal. ¿Por qué? Porque estás ofreciendo algo que está establecido legalmente, pues, ¿entiendes? Estás distribuyendo refresco cuando la ley prohíbe la distribución de refresco. Entiendo que sea justo, pero lamentablemente te voy a aplicar la ley y como tal, lo justo pasa a ser el dictamen que ofrece la ley por el bien común, ¿sí? Por el bien común, porque ya está consagrado en ley que usted no puede distribuir ese refresco. Pues. A título personal es injusto, pero por el bien colectivo vamos a aplicar justicia y como tal, usted va a ir privado de libertad debido a que la norma establece que son 5 años de prisión para que distribuya el refresco. ¿Sí me explico? ¿Está claro? ¿Lo comprendes, Grace? 2 minuticos. Ok. Grace, ¿argumentas tú para cerrar? Porque tú dices que sí. Claro que sí, tu desconocimiento no significa que no hayas cometido delito. Excelente, muy bien. Entonces eso me gusta que les haya quedado... O sea, exactamente, voy a incautar, voy a desplegar mis acciones como Estado a objeto de resarcir la armonía colectiva. Pues ok, la armonía colectiva, recuerden como les dije, es importantísimo entender cuando hablamos de bien común las condiciones que permiten la realización de todas las normas en la comunidad. Ok. Fíjense algo, por ahí hay una sentencia que hablaba de que precisamente para ese caso no se iba a aplicar, yo no se la voy a buscar. Que esa norma no se iba a aplicar para ese caso, aun cuando estaba dentro de la ley. Pero en ese caso específico, no sé si fue una revisión de la sala civil o de... Sería interesante traerle y la analizamos aquí en clase. En la que se establecía que precisamente, aunque fuera legal, o sea, no lo estuviera establecido, para ese caso no se iba a aplicar. Ahora, yo digo una cosa, también, el hecho de que las leyes la gente tiene que, por ejemplo,
se promulga una ley y la ley tiene que darle un periodo de tiempo para que usted se vaya adaptando. Entonces, Existe algo que se llama la vacatio legis. Ok, entonces, te voy a explicar algo. yo como usuario o yo como ciudadano, o sea, tampoco se me puede aplicar el derecho de esa forma. No, escúchame algo. Las leyes, cuando son promulgadas en Gaceta Oficial. Es tu deber ciudadano, ok, es tu deber ciudadano estar al conteste de esa reglamentación. No de Y fíjate, legalidad, sino de justicia. bueno, a eso voy. Si tú te estás desempeñando en el área, por decir algo, de mercantil, es tu deber ciudadano estar atento a todo lo que publique el Estado en función de eso, porque la ley es clara en el momento que se promulga. Te dice, esta ley entra en vigencia a partir de su publicación en Gaceta. Claro, Un placer. claro. Ok, ahí ya es tu deber. Voy a esto, ya, disculpa. Y hay leyes que existe algo que se llama vacatio legis, ¿okay? Que te establece un tiempo de aplicación para la ley. Te dice, bueno, como existe esta ley y se está rigiendo todo de acuerdo a esta ley, vamos a establecer un margen de 3 meses para cambiar a este nuevo proceso y durante ese tiempo se permiten estas cuestiones por eso mismo que tú estás señalando. No, pero es que yo no lo sabía. No, ya has cumplido ese lapso de tiempo, ya entra en vigor esta ley nueva y como tal, cualquier procedimiento contrario a lo establecido en esa ley es impugnable, anulable, etcétera, el recurso que tú bien puedas señalar. Aquí estamos.